Ahora sí, este sí es. Ayer hablamos acerca de la comunicación escrita, ¿no es cierto? Vimos las características de la comunicación escrita con referencia a la comunicación oral, cuáles son las principales características, cuáles son las diferencias, ¿sí? Esta es la presentación que estaba buscando. ¿Ok? Entonces, dentro de la comunicación escrita vimos cuáles son las diferencias, cuáles son las características, qué elementos son los que nosotros vamos a involucrar en este intercambio de mensajes entre el emisor, el receptor, etcétera, cómo vamos a interactuar a través de estas, y vimos las características, ¿no es cierto? Que es sencilla, es directa, es eficiente, etcétera. Vimos también algunas cosas que nos beneficiaban en cuanto al tema de herramientas como la imaginación, ¿sí? Vimos también que es un proceso evolutivo que tenemos y que se va adaptando a través de la tecnología. La comunicación escrita también es una manera en la que nosotros podemos tener o realizamos lo que es la construcción de la sociedad, la búsqueda y transmisión del conocimiento y a su vez también la manera en la que nosotros vamos a mantener una memoria histórica viva, ¿no es cierto? La relevancia en cuanto a la comunicación escrita es que esta nos ha ayudado a nosotros a mantener estos grandes avances que ha realizado la humanidad a través de estos escritos, ¿sí? Vimos algunas diferencias, algunos tipos de comunicación escrita que existen, y entramos a lo que eran las palabras homónimas, ¿sí? En estas palabras homónimas vimos la clasificación que la RAE nos da, que nos menciona que existen dos tipos, que son las palabras homógrafas y las palabras homófonas. Vimos varios ejemplos de las palabras homógrafas, que son aquellas que se pronuncian y se escriben igual, pero su significado es totalmente distinto, y las palabras homófonas, en las cuales la forma en la que se escribe y sus significados son distintos, pero su pronunciación es igual. Un par de ejemplos que teníamos con respecto a cada una de estas clasificaciones. Hicimos un par de oraciones y también entramos a hablar acerca de estas normas ortográficas que yo les colgué en la plataforma para que ustedes puedan hacerla, ¿sí? Ahora, en esta ocasión y ayer conversamos un poquito con respecto al tema de los acentos, si es que nos acordábamos o qué pasaba, ¿no es cierto? Entonces, quedamos en que íbamos a hacer un recorderis con respecto a esto, ¿sí? Aquí justamente está las diapositivas que vamos a usar. ¿Listo? Para hablar acerca de los tipos de palabras que nosotros tenemos que comenzar hablando acerca de los tipos de acentos que existen. Tenemos por un lado el acento prosódico, el acento ortográfico y el diacrítico. Son los tres tipos de acentos que nosotros vamos a encontrar en la lengua hispana que nosotros la que tenemos, ¿sí? Cuando hablamos de un acento prosódico, nos referimos a la mayor fuerza de voz que se encuentra dentro de una sílaba, ¿sí? Tenemos dos tipos de sílabas. Tenemos la sílaba tónica y la sílaba átona. Tal cual dice la palabra. Sílaba tónica es aquella en la cual se encuentra esta mayor fuerza de voz. Y la sílaba átona es aquella donde no tenemos ninguna fuerza de voz. En este sentido, vamos nosotros a saber diferenciar y vamos a aprender a separar qué son las sílabas, ¿sí? Pueden ser de dos o más formas, pero la característica es que absolutamente todas las palabras van a tener un acento prosódico. La diferencia con el acento ortográfico es que no todas tienen acento ortográfico, ¿sí? Pero todos tienen acento prosódico. Repito, el acento prosódico es aquel que me va a decir dentro de la palabra en qué sílaba se encuentra la mayor fuerza de voz, ¿sí? Por ejemplo, la palabra amor. Tenemos lo que es la sílaba átona y la sílaba tónica. ¿Cuántas sílabas tenemos en esta? Son dos. Amor, ¿cierto? Carrera, luna, viento. Tenemos aquí algunos ejemplos. Luna, ¿ok? Donde tiene la mayor fuerza de voz, nosotros le vamos a denominar sílaba tónica. Y de acuerdo a esta, nosotros vamos a saber qué tipo de palabra es. Tenemos las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobresdrújulas. Estas son las clasificaciones que nosotros tenemos de acuerdo a el tipo de acento, ¿sí? Entonces, en estos ejemplos que nosotros tenemos, estamos viendo
aquí ya señalado en el cuadrito, ¿no es cierto? La palabra, donde está la sílaba tónica y el tipo de palabra al que corresponde, según la clasificación que se hace a partir de los acentos. Cuando hablamos de las palabras agudas, ¿sí? Son aquellas que tienen el acento en la última sílaba de la palabra, ¿sí? En este caso tenemos mor, son 2 sílabas, entonces donde tenemos la mayor fuerza de voz es en mor, amor. Tenemos 2 sílabas, la mayor fuerza de voz se encuentra en la última sílaba, por lo tanto es una palabra aguda, ¿sí? Mientras que las palabras graves, como tenemos en los siguientes ejemplos, son aquellas que tienen el acento en la penúltima sílaba. Aquí, ¿cuántas sílabas tenemos? 3. Carrera, ¿no es cierto? Luna, viento. Aquí nosotros podemos identificar que la sílaba tónica es re, ¿sí? Carrera. Por lo tanto, y según la clasificación, corresponde a una palabra grave. Más acá abajito, déjenme ver si tengo, si no ya pues. Bueno, tenemos las palabras esdrújulas, por otro lado, que son aquellas que tienen el acento en la antepenúltima sílaba, ¿sí? Recuerden, última, penúltima, antepenúltima, ¿ok? Y las palabras sobre esdrújulas son aquellas que tienen el acento en una sílaba anterior a la antepenúltima, ¿sí? ¿Quién me da un ejemplo de una palabra esdrújula? ¿Nos acordamos? Brújula. Esdrújula. Brújula, sí, muy bien. Sí nos acordamos. En esta diapositiva tenemos algunas oraciones para poder hacer ejemplos, ¿no es cierto? Este de aquí es parte como del taller que nosotros vamos a tener solamente para poder justamente que podamos identificar el tipo de acento que tenemos. Ya les voy a explicar el taller, pero este todavía no es, entonces avancemos. Quemaremos la casa del abuelo. ¿Se acuerdan en la escuela cuando nos enseñaban a separar las sílabas con aplausos? A mí me enseñaban así. Entonces era cuidado, tejado, fantasmas, ¿no es cierto? Cuando nos enseñaban así de chiquitos, es una manera en la cual nosotros toda la vida nos vamos a acordar, ¿sí? No es porque es divertido, además que sí lo es, sino que es una herramienta que hace que nuestro cerebro comience a diferenciar a través del sonido, ¿sí? Por eso los niños nos enseñan así con bastante didáctica. Estas oraciones que nosotros tenemos aquí, todas las palabras que nos encontramos aquí, vamos a encontrar las sílabas tónicas y átonas. Tónicas, no nos olvidemos, son aquellas en las cuales nosotros tenemos la mayor fuerza de voz. Y las sílabas átonas son aquellas en las que no tenemos ninguna fuerza de voz. Ahora, avancemos un poquito más al siguiente paso. El acento ortográfico, por otro lado, es aquel que me va a dar el matiz, ¿sí? Es aquel que de forma gráfica me va a señalar cuál de estas sílabas es la que tiene la mayor fuerza de voz. Usamos un recurso gráfico para nosotros identificar a esta sílaba en donde tenemos este acento prosódico. Todos los acentos ortográficos se rigen de las normas de ortografía, ¿sí? De la RAE, ¿ok? Y de acuerdo a la manera en la que estas son, justamente están tildadas, están colocadas de este recurso gráfico, es que nosotros vamos a identificar qué tipo de palabra es. Tenemos entonces 4 clasificaciones. La primera, aguda, como les dije, es aquella que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿sí? Es decir, esta última sílaba es tónica. Las graves tienen la sílaba tónica en la penúltima. Las esdrújulas tienen su sílaba tónica en la antepenúltima y las sobresdrújulas tienen este acento tónico en una sílaba antes de la antepenúltima, ¿ok? Pero tenemos algunas normas de ortografía que vamos a recordar. Cuando se tildaba las palabras agudas,
¿Se acuerdan? Eso también en la escuela nos enseñaban todo el tiempo. Las palabras agudas se tildan cuando tienen N, cuando terminan en N, S o vocal. Caso contrario, no se tildan. Estas normas son súper facilitas porque no son como 20, solo una. Las palabras graves, por otro lado, se tildan cuando no terminan en NS ni vocal. Pero si la S está precedida por una consonante, sí se acentúa, como sucede en la palabra que tenemos acá, bíceps. ¿Sí? Esos casos son realmente poquitos, ni tampoco nos vamos a confundir. Entonces, digo que las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Por otro lado, las palabras graves no se tildan, ¿sí? Cuando terminan en NS o vocal. Facilita, ¿no es cierto? Las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde y las palabras sobreesdrújulas también van a llevar tilde siempre. Súper fácil. Las normas de ortografía de este tipo de clasificación no es para nada complicado. Repito, palabras agudas son las que tienen la sílaba tónica en la última sílaba de la palabra y se tilda o lleva un acento ortográfico cuando termina en NS o vocal. Las palabras claves son aquellas que tienen esta sílaba tónica en la penúltima sílaba y se tildan cuando no terminan en NS o vocal. Las esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima y siempre se va a tildar. Y la sobreesdrújula, la que tiene la mayor fuerza de voz en una sílaba antes de la antepenúltima, que también se va a tildar siempre. Tenemos algunas excepciones en el acento ortográfico, que son estos adverbios terminados en mente, que vamos a ver aquí. ¿Ok? Aquí sí tenemos algunos ejemplos con respecto a las palabras. Entonces, la primera tenemos canción, termina en N, por lo tanto, y la sílaba tónica justo es la última, es una palabra aguda y se tilda. ¿Sí? Cumple con todas las normas de ortografía para que se tilde. La de abajo es de espectáculo. Espectáculo. Es una palabra esdrújula porque esta fuerza de voz la tiene en la antepenúltima y por lo tanto obligatoriamente va a llevar tilde. Abajo tenemos trébol. Es una palabra grave y termina en L. De modo que vamos a poner un acento ortográfico. ¿Sí? No termina en NS vocal, por lo tanto se tilda. Árbol. Igual, tiene dos sílabas, de las cuales el acento tónico se encuentra en la penúltima y termina en L, por lo tanto se va a acentuar. ¿Ok? Súper fácil, ¿no es cierto? No nos vamos a confundir. Aquí tenemos un ejemplo de palabras sobre esdrújula. Guárdamelo. Se tilda obligatoriamente. Tímidamente. Se tilda. ¿Ok? Súper fácil. Los acentos es algo que nosotros nunca nos vamos a olvidar. Aquí tenemos más ejemplos, ¿sí? Y aquí está con todos los acentos. En este de acá, quiero que me ayuden viendo qué palabras tienen tilde y cuáles no, de la primera oración. ¿Está bien escrito o qué pasa? Es superior. Saltó va con tilde y balcón. Ah, no, saltó va con tilde. ¿Ya? ¿Y qué más? Y balcón también. Balcón, dicen. Las Balcón. dos llevan tilde, dicen. Las dos llevan tilde porque son palabras agudas, tienen el acento en la última sílaba, ¿no es cierto? Abajo, ayer sorprendí a la profesora. Sorprendí de batirle. Pedro hablaba con el paramédico. Médico. Los niños querían alegría en su cumpleaños. Querían, dice. ¿Y qué más? Y Alegría. alegría. Alegría también. En la siguiente, Compartiré de batirle. Mi botón. Mi almohadón también. ¿sí? Abajo, Decidió. Mamá. está súper fácil, ¿no es cierto? Ya nos acordamos de las palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿sí, no es cierto?
No era complicado como nos parecía hace mucho tiempo. Es bastante fácil y como son las normas bastante digeribles, solamente son 3 normas, son 4 normas, facilitas, y de las cuales 2 son iguales. Esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se van a tildar, es la antepenúltima y una antes de la antepenúltima, nunca me voy a olvidar. Las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. ¿Cuáles son las sílabas tónicas? Son de las palabras agudas son las últimas, ¿sí? Las palabras son las penúltimas y se tildan, en cambio, cuando no terminan en NS o vocal. Súper fácil. No nos vamos a equivocar en el taller, ¿no es cierto? Acá tenemos también el tema de la tilde diacrítica. Sí, en este es donde también solemos confundirnos un poquito. Vamos a ver un par de ejemplos de la tilde diacrítica para saber qué es y cómo funciona. El acento diacrítico, por otro lado, es aquel que a mí me va a ayudar a distinguir entre 2 palabras, ¿sí? Dentro de una misma escritura, pero que el significado es diferente. No estamos hablando de palabras homónimas, ¿sí? Estamos hablando de palabras, de 2 palabras que tienen un acento de por medio que me va a ayudar a mí a identificar a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? En este caso, como les dije, la tilde me va a ayudar a mí a reconocer de qué tipo de palabra es la que yo estoy refiriéndome dentro de la oración. Con la tilde, lo que hacemos es tratar de quitar la ambigüedad que puede existir. O sea, vamos a través del acento diacrítico a diferenciar de qué palabra se trata, ¿sí? Vamos a ver aquí algunos ejemplos. De los 2, en este caso, si ven, tenemos 2. En la primera nos topamos con una oración que parece indicar pertenencia de los 2, ¿no es cierto? En la siguiente nos está hablando de un verbo, de dar, ¿sí? Estamos viendo, la primera es de los 2. Me refiero a como que yo estuviera diciendo este celular es de los 2, ¿sí? El siguiente es del verbo dar, de los 2, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos identificar qué tipo de tilde o qué tipo de acento tengo que colocar en cada una de estas? Los verbos, recuerden que siempre se tildan, ¿no es cierto? Y la conjugación, de acuerdo a cómo estamos dentro de la oración, va a tildarse, porque nos está hablando de una acción, ¿ok? En este de acá, en cambio de, estamos hablando de una preposición, por lo tanto, no se tilda, ¿ok? Vamos a ver una tabla de ejemplos con la tilde diacrítica, porque esta también, lo particular de esto es que no hay una variedad realmente grande. También son palabras específicas, que es donde nos equivocamos todo el tiempo, pero vamos a identificarlo para que vean que no es nada difícil. Acá. Los más comunes, donde nos solemos equivocar con mayor frecuencia, son los pronombres personales. Cuando nos estamos refiriendo a alguien, los pronombres personales, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos y las conjugaciones se van a tildar siempre, ¿ok? Cuando nos estamos refiriendo a alguien como tema, como un pronombre personal, siempre, siempre, siempre va a llevar tilde, ¿sí? Eso nos ahorra muchísimo. Entonces, los pronombres personales y toda la forma de conjugación siempre va a llevar tilde. Él me dijo que vinieras. Y abajo, el libro es rojo. En este caso, en el primer caso de que tenemos acá las oraciones, él me dijo que viniera. Estamos refiriéndonos a él, a una persona, es un pronombre personal. En cambio, el libro es rojo, es un artículo. Nos estamos refiriendo a una cosa. Por lo tanto, no se tilda, ¿ok? Él, si es pronombre personal, se tilda. Acá, tú con tilde y tú sin tilde. Lo mismo. Tú nunca me ayudas. Estoy refiriéndome a una persona, por lo tanto es un pronombre personal y se tilda. Tú, por otro lado, tu coche es muy lujoso. Me estoy refiriendo a algo, ¿ok? Es un adjetivo posesivo, porque estoy diciendo tu coche, tuyo, ¿ok? Es posesivo, es un adjetivo posesivo. No se tilda. Siempre los pronombres se van a tildar. Acá tenemos otra conjugación del verbo de yo. A mí no me gustan los deportes. A mí, lleva tilde. Mi novia vendrá hoy. Aquí, mi novia viene a ser lo mismo que tu coche. Es un adverbio posesivo, por lo tanto, no se tilda. Aquí tenemos sí.
El sí también es una de las palabras que casi nunca sabemos tildar, porque no sabemos cuándo se tilda, cuándo no se tilda, entonces no se ha de tildar, ¿no es cierto? Esa es una de las cosas que siempre caemos. Siempre se va a tildar el sí cuando hablamos de una afirmación, ¿sí? Cuando hablamos de un sustantivo y de un pronombre personal. Sí, hay gente en el colegio. Estamos dando una afirmación. Sí, ya hice la tarea. Sí, ya recogí la ropa. Sí, ya me voy a dormir. Todo lo que tenga que ver con una afirmación va a llevar tilde. ¿Sí? Súper fácil. El sí, ¿ven? Lleva una tilde. Mi padre me dio el sí para irme del país. Es un sustantivo. Mi padre me dio el sí para irme del país. Como pronombre personal, Juan no cree en sí mismo. Estamos refiriéndonos a, es una conjugación, ¿ok? De los verbos, de los pronombres personales. Juan no cree en sí mismo. ¿A quién nos estamos refiriendo? A Juan. Por lo tanto, se tilda. ¿Cuándo no se tilda? Cuando es una conjunción condicional y cuando es una conjunción interrogativa. Por ejemplo, si no vienes me molestaré. No es ni afirmación, no es ni sustantivo, no es un pronombre. Es una condición. Si te atrasas, yo me voy, ¿cierto? Si no me pagas mañana, te voy a cobrar al trabajo. Cuando es una conjunción interrogativa, no estoy seguro de que si tiene esposo o no. No sé si la profe subió o no el taller. No sé si pasaría el taller. No sé si di el examen. Cuando tenga que ver con una condición y una interrogación, no se va a tildar, ¿ok? Estas son las únicas formas que tenemos del sí. Sí, acepto. ¿Lleva tilde o no lleva tilde? Sí, lleva tilde. Sí lleva tilde. Es una afirmación, No lleva ¿no? tilde. Sí lleva tilde. Sí, acepto. Es una afirmación. Sí, Siempre sí. que es afirmación, va a llevar tilde, ¿ok? Igual este cuadrito yo les voy a pasar, digo, está en la plataforma para que ustedes puedan ver, para que ustedes mismos identifiquen que no es complicado. Esta es otra que nos equivocamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Más. Todas las reglas que les acabo de mencionar se van a repetir para todas las palabras que vamos a ver a continuación, ¿ok? Si ven toditas estas. Estas son las más fáciles, ya les vamos a ver. Pero estas son las únicas palabras donde nosotros vamos a encontrar un acento diacrítico. Entonces no se preocupen y no se estresen porque no es que chuta que ves un montón que me va a tocar aprender. No, son realmente facilitas y cortitas. Más, cuando hablamos de cantidad, es una comparación, digamos, en cuanto al tema de cantidad, va a llevar tilde. Cuando es una conjunción, no lleva tilde. Vamos a ver el ejemplo. Eres más tonto que yo. Estamos comparando, estamos hablando un tema de cantidad, ¿ok? La vecina me da más barato el pan, ¿sí? Conjunción adversativa. Quiero ir a la fiesta, mas no me dejaron. Quise conectarme a clases, mas no tenía luz. ¿Entendemos los ejemplos? En esta tienda me dieron más descuento que mi vecino. Cuando estamos hablando de cantidad, vamos a poner una tilde. Cuando estamos hablando de una conjunción adversativa, no. Por lo general casi no usamos una conjunción adversativa normalmente. O sea, no está tan instaurado en nuestra forma de habla el tema de una conjunción adversativa, entonces no vamos a tener problemas, ¿ok? Cuando estemos hablando de cantidad en un tema más comparativo, siempre va a llevar tilde, ¿ok? Sé lo mismo que hemos estado hablando. Cuando es verbo, se tilda. Siempre que sea verbo, se tilda, ¿ok? Sé un buen hombre, como tu padre. Cuando es un pronombre reflexivo, no se tilda. Se maquilló la cara hace rato, ¿sí? Cuando dice, se necesita mucho esfuerzo para triunfar, es un pronombre personal, pero no nos estamos refiriendo a alguien. Por lo tanto, no se tilda, ¿ok? La única forma en la que se va a tildar se es cuando estamos refiriéndonos a un verbo. Caso contrario, no va a llevar tilde. Re fácil.
De lo mismo. Cuando es un verbo, se tilda. Nada más. Quizá te dé mi número de teléfono. Te dé. Estamos hablando del verbo dar, ¿no es cierto? Cuando es una preposición. Quiero oír una canción de pop. No es un verbo, es una preposición. ¿Ok? El te es lo mismo. Cuando estamos hablando como sustantivo, va a llevar tilde. Me gusta tomar té por las mañanas. Todos los tés que vengan después no se van a tildar. ¿Ok? Cuando es un pronombre personal, en este caso, en este tipo de conjugación, te mandé un mensaje anoche, no se tilda. ¿Por qué? Porque no me estoy refiriendo a un sustantivo. ¿Ok? Y acá tenemos como sustantivo, pero la T es una de mis letras favoritas, pero la palabra T como sustantivo, ¿sí? No se tilda. Aún es también otra de las palabras que no sabemos tildar. Aún no hemos llegado a casa, ella es aún peor que yo. Lo mismo, adverbio de tiempo se tilda siempre. Cuando es un adverbio por sí solo, no se tilda. Aún con tu ayuda, nada podríamos hacer. ¿Ok? Ella es aún peor que yo. Estamos hablando de un tema de intensidad. ¿Ok? Aquí hace, a pesar que es verano, aún hace más frío que en Ecuador. ¿Sí? En estas que vienen son las más facilitas. Los qué es. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cuánto? Todas estas se van a tildar en las siguientes circunstancias. Todas estas palabras que les acabo de mencionar, el qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, cuánto, quién, se van a tildar siempre cuando estamos haciendo una pregunta. ¿Ok? Esto es súper fácil. Cuando yo esté diciendo una pregunta, voy a tildar. Cuando esté haciendo una exclamación, voy a tildar. ¿Cómo te llamas? Lleva tilde. ¿Ok? Cuando estoy hablando como un sustantivo, voy a tildar. Aquí dice, no me importa cómo, no me importa mucho el cómo, sino que logres el objetivo. Estoy hablando como un sustantivo. Esta regla se repite para todas, entonces no es complicado, ¿ok? Cuando estoy hablando, en este caso, si ven, es lo mismo, como un verbo, como un pronombre interrogativo. ¿Cuánto necesitas? Es igual a una pregunta, va a llevar tilde, ¿ok? Este ya les dije que no vamos a ver porque es muy largo. Y con estas normas, creo que sí es todo, les puse todas, ya. Con estas normas, nosotros vamos a hacer lo que es el taller que correspondería a la unidad 2 para poder ingresar a la unidad 3, ¿sí? Este taller no lo vamos a hacer en este momento. Este taller nosotros lo vamos a desarrollar, ya les voy a dar la fecha para poder cargarle en la plataforma y que ustedes puedan ingresar y hacer el taller. Está súper fácil, ¿no es cierto? El tema de los acentos. Hasta ahorita, como les dije, la unidad 2, la unidad 1 es conceptual, la unidad 2 es de normas y reglas gramaticales. La unidad 3 y 4 ya es un tema muchísimo más práctico, en el cual de una vez les voy a adelantar. Vamos a hacer un análisis en cuanto al tema de comunicación verbal y gestual de algunas propagandas políticas para que nosotros también vayamos identificando, ¿sí? Vamos a ver estos elementos no verbales que podemos encontrar en cada uno de estos y a través de los sentidos y a través de todos estos elementos que vimos en la unidad 1, vamos a hacer un ejercicio en clase. Ese es bastante interesante, pero eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Así que conectaránse que la clase de mañana va a ser súper interesante. Vamos a hacer el análisis, como les dije, de esas propagandas políticas y queremos compartirlo dentro de la asignatura. Ahora, ¿dónde están? Creo que eso también tendríamos que ver. No, este no es. A ver, déjenme ver si es que usamos esta. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la redacción, ¿sí? Para entrar a la unidad 3 y ya poder hacer la parte práctica, hablaremos ahorita rápidamente, tema conceptual, para poder estos días que quedan y la próxima semana hacer solo la parte práctica, ¿sí? La escritura como el arte, como una forma de arte. La escritura es aquello que nosotros hacemos todo el tiempo. Nosotros colocamos nuestros pensamientos en palabras, ¿sí? Y cuando lo hacemos de manera escrita, lo tratamos de hacer de manera coherente y comprensible.
La manera, o digamos, el arte o el acto de escribir en sí es una acción, ¿ok? Es una acción y es un efecto. El redactar va a ser un acto en el cual nosotros vamos a poner todas estas ideas de manera lógica, de manera ordenada y coherente dentro de un texto. El objetivo de la redacción es justamente eso. Primero, transmitir todo lo que yo quiera sacar y compartir con mi público, ¿ok? Un público específico y con una intención definida. Y existen algunos fundamentos básicos sobre la redacción. Vamos a hablar acerca de la corrección, la adaptación y la eficacia. Para poder llegar a un público necesitamos tener estos elementos, caso contrario no nos van a entender lo que nosotros estamos describiendo. Cuando hablamos de la corrección, nosotros nos estamos refiriendo a esta parte ortográfica. Es donde nosotros vamos a verificar si sintácticamente tiene sentido. Vamos a ver qué palabras están bien escritas, qué palabras son las que necesito ajustar. Esta palabra lleva tilde, no lleva tilde, ¿ok? Cuando hablamos de la corrección nos estamos enfocando en un tema ortográfico netamente. Cuando hablamos de la adaptación, por otro lado, es en el cual nosotros vamos a dotar el texto de estas características que van a hacer que se adecúen a mi público específico. Si yo quiero hacer un cuento para niños, no puedo usar lenguaje técnico, ¿no es cierto? No voy a poner solo texto. Si mi público es niño, voy a adaptarme justamente a este público infantil. Ellos no van a leer cuentos que tengan muchísimas palabras, ¿ok? Pongamos una edad, cuando recién están empezando a leer, que creo que son los 6 años, 5 o 6 años recién están empezando a leer, ya a los 8 años. Vamos a ir mezclando, ¿no es cierto? La parte gráfica, la parte visual con la parte escrita. Y además, los términos que usemos con este público van a ser muchísimo más fáciles y digeribles para que ellos puedan entender. No vamos a usar lenguaje técnico, vamos a usar un lenguaje adaptado a la edad. Por eso es que hay tipos de lecturas de acuerdo a las edades, ¿sí? No sé si ustedes se han fijado. Hay libros o hay textos que te dicen de 8 a 12 años, ¿sí? Texto de 8 a 12 años. O ciertos libros, también, ojo con esto, hay algunos libros que no son tan recomendados leer. Sí, hay que seguir las indicaciones también del tema de las lecturas con respecto a la edad. Porque, por ejemplo, hay libros que son realmente fuertes que no está recomendado con los adolescentes, para los adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes se encuentran en un cambio hormonal súper fuerte y su cerebro se encuentra adaptándose a estos nuevos estímulos que está recibiendo. Y también en esa época su cerebro se está desarrollando para ir moldeando, ir creando lo que va a ser definitivamente su personalidad y su carácter, ¿sí? Las características que va a dotar a esta persona cuando sea adulta. Por eso es que hay un montón de textos que no son recomendados para menores de edad y dicen de 18 años en adelante, ¿ok? Primero porque tiene lenguaje que puede ser muy explícito, aunque ahora, hablando de lenguaje explícito con toda la inmediatez que tenemos, es un poco absurdo. Pero no quiere decir que no les afecte. Igual en el Internet. Saliéndonos un poco con el tema de la parte escrita, de la redacción, en Internet es lo mismo. Cuando vemos videos, no sé si ustedes tienen hijos o tienen sobrinos, hay YouTube Kids, por ejemplo. Son videos solamente para niños, solamente para este público, ¿ok? Y también hay videos en los cuales nos dicen, confírmame tu edad para que puedas ver. ¿Eres mayor de edad? Pon aceptar, ¿ya? Todo este contenido no se lo hace porque sí, ¿sí? No es porque uno quiere que no vean ni censuren. No, es porque se está adaptando al tipo de público al que queremos compartir esta información, ¿ok? Y parte de la redacción, el arte de escribir, tiene como característica esto, adaptarse al público. Nuevamente, si yo quiero hacer un cuento infantil y hago con muchas palabras técnicas y luego complicado, no voy a llegar nunca a mi público, no voy a cumplir con mi objetivo. Y por ende viene la eficacia. Ya hablamos de la eficacia. Es esta manera en la cual yo voy a llegar a mi público de manera sencilla y de manera directa, que se entienda. Va a ser eficaz, ¿ok? Y tenemos distintos tipos de redacciones, que todos los hemos visto o los consumimos del diario. Por una parte tenemos la redacción en el tema periodístico. Cuando hablamos del tema periodístico, nos referimos a noticias, a lo que vemos en la televisión, tiene que estar en el teleprompter, entonces igual lo leen,
a lo que nosotros escuchamos en la radio, a lo que nosotros leemos en el internet. ¿Qué pasa con la redacción periodística? Ellos tienen algo que se llaman los DITs, que responden 5 preguntas, ¿ok? Que son las preguntas de periodismo. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y quién? ¿Ok? Con estas 5 preguntas yo voy a redactar mi noticia. Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando hay una redacción periodística tiene esta característica hasta de ser narrada particular, ¿no es cierto? No es como nosotros cuando estamos leyendo un cuento o un chisme de la farándula, por ejemplo. Las noticias sí tienen una forma estructurada de escribirse, ¿ok? Aquí vemos un ejemplo de rápido. Justo me sale de Guillermo Lazo. Entonces aquí va a responder todas las preguntas. El salón de banquetes en el Palacio de Carondelet fue el escenario del lanzamiento del libro 900 días, Democracia y Resultados, del presidente saliente Guillermo Lazo, la mañana del martes 21 de noviembre del 2023, 2 días antes de dejar el poder. 5 pantallas presentaban el rostro del presidente con la bandera del Ecuador como fondo y el título de 900 días. Sin embargo, los cálculos fallaron, pues el salón elegido para el evento quedó pequeño para alrededor de 200 invitados, que no alcanzaron ni en las sillas que se pusieron en los apuros a último momento. Funcionarios y exfuncionarios, embajadores académicos, empresarios y amigos del presidente Lazo se dieron cita para participar de uno de los últimos eventos auspiciados por el jefe de Estado en Carondelet. ¿Ya? La manera en la que nosotros podemos encontrar la noticia es súper específica. Nosotros vamos a identificarla, estemos donde estemos. Siempre se va a tener esa particularidad. Tenemos por otro lado la redacción científica. La redacción científica, en cambio, tiene como característica el montón de información que a mí me va a tener justamente en la parte de nutriéndome con respecto a la información. Tiene un tipo de escritura científica. Esta también es súper fácil de identificar. ¿Qué vemos acá? Ya no vemos solo las fuentes. Comenzamos a ver ya un montón de herramientas, un montón de datos. Los datos es lo que a mí me va a dar esta característica de un texto académico con respecto a lo que es un texto periodístico, por ejemplo. Veamos aquí algún texto académico. Un texto académico, a ver, una investigación de algo. Todos los seres vivos están formados por unidades muy pequeñas, generalmente invisibles a simple vista llamadas células. Este nombre fue dado por su descubridor, Roberto Hooke, en 1665 y significa celda pequeña. Es un texto en el cual me está dando mi información. Tiene datos. Por lo tanto, es fácil también de identificar un texto académico. Tenemos la redacción literaria, que es la que nosotros vimos el día de ayer. Entonces, de pronto me hablaba del Minotauro y hablaba de una manera media en prosa con respecto a lo que el autor quería transmitir, ¿no es cierto? La característica de eso es una expresión muchísimo más artística, el lenguaje es muchísimo más suelto, es más poético en la mayoría de los casos. La redacción literaria hace sentir a nosotros cómo el autor nos está narrando la historia, ¿sí? Cómo nos está contando esas ideas, ese pensamiento que tiene y qué es lo que nos quiere expresar a través de su texto. La característica de la redacción literaria es que es subjetiva, ¿ok? Va a tener muchísimo que ver nuestra sensibilidad, nuestra cultura, nuestra imaginación y los sentimientos. ¿Qué pasó ayer con el cuento del Minotauro? Como quizá no sabíamos mucho con respecto a qué es Asterión o de dónde parte, porque es un tema más cultural, ¿ok? No sabíamos de qué se trataba, ¿sí? No nos causó ningún tipo de sensibilidad porque simplemente era un texto que no se adaptaba quizá a nuestro entorno, ¿ok? Quizá nos imaginamos lo que nos decían, pero no lo teníamos tan claro, ¿ok? Pero, ¿qué pasa si es que yo ya investigo con respecto a la leyenda del Minotauro? Comienza a tener más sentido todo lo que decía el texto, ¿no es cierto? Tenemos por otro lado la redacción comercial. Esta redacción comercial es justamente la que nosotros vamos a tener en un producto o en un servicio. Lo escuchamos todo el tiempo también en cuñas radiales, por ejemplo, en las locuciones. El tipo de redacción comercial tiene esta forma
o esta particularidad que tiene que promover algún servicio, algún producto o algo. ¿Cuál es el principal objetivo? Es encontrar el mayor lucro posible a través de este tipo de redacción comercial. Ahorita que creo que estaban en el fútbol, hemos de haber escuchado un montón de temas de redacción comercial, ¿no es cierto? Es súper fácil también identificarla. Trata de ser empática, trata de cautivarnos a nosotros como público. Y como les dije, el principal objetivo justamente es aumentar las ventas de algo, ¿ok? Nosotros de Sudamericano tenemos también redacción comercial, entonces, el Sudamericano, estudia carreras de tercer nivel y obtén tu título de tercer nivel avalado por CNC. Entonces es la típica, ¿ok? Tenemos redacción jurídica que ya es específico, es algo que tenga que ver sobre los derechos, las leyes, etc. En este es extremadamente formal. En este no damos paso para la informalidad en ningún sentido. Al contrario, va a estar sobrecargada de artículos, de números, de vocabulario que solamente le vamos a encontrar en un tema jurídico. Fuera del tema jurídico, nosotros nunca vamos a hablar así, ni vamos a redactar, a menos que seamos abogados o tengamos que hacer algún tema que involucre poder citar algún tema de leyes o de normativas. Y tenemos la más común, que es la redacción informal, que es la que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿sí? No tiene una estructura en sí, como característica es tal cual, es informal, ¿ok? La usamos todo el tiempo para comunicarnos, como nosotros escribimos en el WhatsApp, como estaban justo ustedes mismos, creo que eran, haciendo un chat en el grupo de empresas. Eso es redacción informal. ¿Cuáles son estas cualidades que tiene que tener un buen lector? ¿Y por qué les digo esto de acá? Porque luego vamos a hablar acerca del ensayo. Déjenme ver, en esta no vamos a ver el ensayo. En la siguiente vamos a ver el ensayo. Pero mañana vamos a hacer un ejercicio súper chévere de las propagandas, entonces así sí. Con esto de aquí vamos a terminar a la mitad de la unidad 3, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son estas características? La claridad, la concisión, sencillez, precisión. Todo parte o tiene como finalidad lo mismo. Que no seamos confusos, que no creemos dudas en nuestros lectores, que seamos concisos al momento de expresar algo, que nuestras ideas tengan que ser en la cantidad adecuada de palabras, que seamos realmente claros y el lenguaje que nosotros vayamos a emplear, lo mismo, se adecue a nuestro público para que llegue con esa precisión. Cuando hablamos de sencillez, justamente es eso. Mientras menos palabras empleemos para decir algo, a veces es mejor la eficacia, ¿ok? Si quiero decir algo y comienzo a adornarle con un montón de palabras rimbombantes y por aquí, por acá, y el adjetivizo, primero me está aburriendo, segundo va a confundir al lector, no voy a cumplir con esta norma de ser sencillo y por lo tanto no voy a ser preciso, ¿ok? Las palabras que nosotros vayamos a emplear tienen que ayudarnos a nosotros a expresar lo que estamos pensando, pero ¿cómo lo hacemos? De manera ordenada, de manera lógica, ¿ok? Consejos para escribir bien. Primero vamos a estructurar el texto y vamos a pensar en qué público va a ser el que va a consumir mi texto, ¿sí? Vamos a evitar los párrafos realmente largos y no vamos a abusar de las oraciones. Vamos a tratar de ser lo más cortos, los más sencillos, ¿sí? Para poder hablar de algo. Seamos naturales. Si es que yo no tengo un lenguaje académico y mi público no es académico, no querramos vernos los interesantes poniendo todo académicamente, ¿sí? Seamos lo más naturales posible. Es verdad lo que dicen, mientras más natural eres, más real eres. No utilices tantos adverbios o adjetivos, más de los que tú necesitas. No necesitamos adjetivizar todo para decir algo, ¿ok? Cuando nosotros nombramos a una institución por primera vez, no la vamos a colocar las siglas, sino que vamos a colocar el nombre completo y luego las siglas. Todos estos consejos que les estoy dando en este momento es lo que nos va a servir a nosotros para poder hacer el ensayo. Como les dije, ahorita lo vamos a ver así, como que a breves rasgos, porque cuando ya entremos el día de mañana a hablar sobre el ensayo
específicamente, ahí sí, vamos a ver cuáles son las partes del ensayo y cuáles son estas características que necesitamos para poder desarrollar un texto académico o literario, lo que ustedes quieran hacer, porque yo les dejo libre elección, de manera eficaz, clara y sencilla. ¿Sí? Son algunas normas que vamos a ver el día de mañana, y la comunicación empresarial. Por otro lado, solamente vamos a hablar de un tema de formatos y de la ética del comunicador. Nada más, ¿sí? Ahora, chicos, les voy a explicar el taller que vamos a hacer. No vamos a hacer hoy, pero les voy a explicar. ¿Dónde está la plataforma? Aquí está. Este de aquí, ¿de qué curso es? Ya, no sé. Por aquí veo un taller. Déjenme ver. Taller. Listen, disculpe sobre lo que ayer estábamos hablando sobre ese cuento que nos dijo que nos iba a mandar a leer para hacer de nuevo como el deber de Asterión. Subió el cuento para poderlo leer porque yo estaba revisando y no lo Ahorita encontraba, les, listen. sí, ahorita les estoy subiendo para explicarles de qué se trata. ¿Sí? Ah, ya. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están ustedes? Que no me sale el curso en el aula. Es que está en la mañana. Este es un nocturno. Ahí está. Chévere. Les voy a subir donde dice unidad 2. Creo que sí está habilitado para que lo puedan ver. Sí, aquí está unidad 2. A ver. A ver, de una vez les voy a subir y les voy a explicar. ¿Dónde está la plataforma? En esta unidad 2 ha estado oculto, pero ahorita ya les puse a mostrar, entonces ya les va a reflejar. Voy a quitarle este primero. Aquí les voy a colocar todo. Ahí está el taller y todo lo que vamos a hacer. ¿Ok? Déjenme subirles el PDF, ¿cómo es? El PowerPoint, que es donde tienen la información también. Vamos a poner aquí unidad 2. Vamos a cargarle de una vez y de una vez les voy a cargar el texto para que podamos hacer. Ahí está. Listo, cargado. Cargado este. Y ahorita sí viene el texto que vamos a leer. Esto voy a poner taller Julio Cortázar. Esto vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos con la casa de Asterión, ¿ok? Entonces, en este, ¿dónde está el texto? Aquí está. Se llama La noche boca arriba. Como les dije, es un texto que son prácticamente cuatro carillas, o sea, son 2 hojitas, ¿sí? No es mucho en realidad, es realmente poco. Pero este lo vamos a hacer, como ya está cargado, entonces ustedes ya pueden irlo leyendo, ¿ok? Esto lo vamos a subir hasta el día viernes, de una vez definamos la fecha. Hasta este día viernes lo van a cargar y también les voy a cargar otro taller que es con respecto a el tema de las palabras homónimas, palabras graves, agudas y esdrújulas. Ese sí lo voy a cargar ya en un momento. Primero les voy a explicar este. Vamos a hacer lo mismo. Este va a estar tal cual el texto de la casa de Asterión. Y vamos a hacer lo mismo. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer de manera individual. Y en la siguiente, el lunes que viene, vamos a discutir un poco con respecto a este texto. Cosas que no debemos hacer. Primerito, buscar en internet los análisis, ¿sí? Porque ya me los sé de memoria. Entonces, sí sé cuando son sacados de internet y cuando no. Cosas que sí voy a hacer.
voy a buscar las palabras que no entienda y lo voy a buscar en internet. Por ejemplo, a mitad del largo zaguán del hotel, pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. Esta palabra, zaguán, sabemos qué es, si no, busquemos el significado. En esta sí les recomiendo que busquen el significado. No es porque hayan palabras complicadas, es porque algunas palabras de aquí, algunos términos de aquí, se refieren a cosas específicas que nos va a ayudar a entender el texto. Por ejemplo, hay una parte que dice de la Guerra Florida, entonces busquen de qué se trata la Guerra Florida, ¿sí? No asumamos cosas que no entendemos, ¿ok? Y vayamos leyendo con tranquilidad. No es complicado este texto, pero sí vayamos poco a poco leyendo. Si no logramos entender, pues vuélvanse a leer. Esto lo podemos hacer en cualquier momento del día, ¿ok? Y una vez leído este texto, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la casa de Asterión, ¿ok? En la casa de Asterión, ¿qué hicimos? Vimos el tema de el análisis, lo que yo pude entender, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Ese es el primero. Y este es el segundo. Este de acá es el taller de la unidad 2. ¿Qué está colocado? Coloca el acento en donde corresponda, que es justo lo que vimos. Las palabras agudas, graves, esdrújulas, y vamos a tildarlas. En caso de que no lleven tilde o veamos que está bien escrito todo, pues no ponemos. Pero si es que sí está mal, vamos a colocar. En el segundo tenemos, identifica la palabra correcta. Aquí tenemos un tema de palabras homónimas, ¿sí? El tercer ejercicio, identifica las palabras que tienen un error en su ortografía. Vamos a identificar. Y vamos a responder estas preguntas que parten de este texto. Ese es el taller. Son 2 talleres, ¿ok? Este taller de la unidad 2 la vamos a hacer el día viernes. Por eso no les voy a habilitar todavía. Y esa, a ver, déjenme pensar, ¿cómo lo hacen? Les voy a habilitar las 2, ¿ya? Pero la fecha de entrega va a estar para el viernes ambas. ¿Cómo vamos a hacer este de acá? Tienen 2 opciones. La primera, o lo imprimen y lo hacen a mano, lo escanean y lo cargan, o se descargan el documento en su computadora, en su celular, donde les resulte más fácil, y pueden hacerlo en el editor que tenemos en el celular también. Cualquiera de las 2. El tema es que no quiero que esto lo hagan a mano, ¿sí? O sea, no quisiera porque sí me ha pasado, que esta hojita de acá luego me traspasan todito, me trasladan todo a mano y luego eso me quieren presentar. Entonces, no, por eso es que yo ya les doy acá el documento. Ustedes ya tienen, o bien lo imprimen y lo hacen a mano, pero lo escanean y lo cargan, o bien se lo descargan en sus computadoras o en su celular y lo hacen con el editor de texto y no pasa nada, ¿ok? No es necesario que en este me pongan nombre porque como va a ser individual, en la plataforma ustedes me van a cargar de cada uno, entonces ahí yo ya coloco las notas y es más fácil. ¿Sí? Preguntas, ahora sí. ¿No hay preguntas? O sea, Buenas dicen, noches. ¿para qué día entregamos eso? O sea, lo entregamos el jueves hasta las 12 en punto, ¿hay chance de entregar? ¿O el viernes hasta las 12 en El punto de la viernes noche? a la medianoche. Ah, ya. Lizy, yo le preguntaba sobre lo que yo trabajo súper lejanos adentro, no hay ni luz, nada. Por eso tengo que salir aquí a recibir clases y después Oye, irme para adentro. pero tú Y no me escribiste. ¿O sí me escribiste? el teléfono, pero no encuentro en qué parte está, disculpe, licenciada. Y yo ayer, tú me pediste el número y te puse solo para que anotes. A ver, la última, mándame el mensaje porque si no yo te juro que me olvido. Y creo que hubo gente que me escribió. Ay, chicos, perdón. ¿Quién me escribió? Veamos. Yo justo Yo, vi que alguien me Licen, buenas noches. Yo le Sí, escribí hoy. sí, fue dentro. Si me puede ayudar. Lo que pasa que no estaba en las clases de la primera semana y no sé cómo hacer la A tarea qué de parte no ahora. envió, licenciada? Disculpe el mensaje. Ya te doy. Jessica, te pudieron matricular en tu plataforma de matemáticas? Todavía no sé cómo ingresar. No sé si me puede ayudar tal vez. Hagamos algo, Jessica. Te voy a mandar se me fue,
la capacitación, lo que grabamos, la capacitación de la inducción de la plataforma, para que puedas ver, no es largo, es cortito, ¿ya? Y si es Ya. que no mismo puedes, mañana como ya estoy en el instituto y está el chico de TICS, me voy a pegar un saltito donde él para que te ayude, ¿ya? Ya, muchas gracias. Ya, ahí está mi número para que me escribas, si un porfis, para yo no olvidarme, ¿ok? Ya, mañana le molesto entonces. Ya, Jessica, Ya, muy amable. a ti. Eso, chicos, súper claro, ¿no es cierto? Profe, y disculpe sobre esa como prueba del que está ahí en la plataforma, ¿ya teníamos que realizar o no? ¿Cuál prueba? A ver, mira, aquí estoy en la plataforma. ¿Cuál? Sí, ¿Cuál prueba? creo que es lo que dice el último taller. Es. ¿Este? Sí, Sí, ¿qué tenían que hacer? allá. Pero hay unas preguntas que es de responder y ahí cuando ya lo entregas, las respuestas te sale como que tenías que poner de ley esa cosa. Sí, Y si pusimos otro, ¿sí está bien o no? de una vez. ¿Quieren revisar? Revisemos, ¿ya? De una vez. Sí, esas son a mano. O sea, prácticamente son sus respuestas, pero la plataforma va a asumir como que está mal, pero no porque esté mal. Es porque tengo que calificar a mano. Miren, si ven en la plataforma, sale sin calificar, sin calificar, sin calificar. Ah, Ajá. ya, gracias, profe. Sí, exacto, eso le estaba preguntando. Oye, ¿cómo se...? Jean Paul, ya me acordé de ti. Sí, dígame, Licen. Ya, ya. Tienes que dar de nuevo, verás. Ya. A ver, este de aquí ya nada. Perdóname, Gabriela, ya abrí el tuyo. Dice, ¿cuál es, ¿cuál es la función de la comunicación según la aplicación en la historia? Respuesta correcta, compartir, persuadir, informar. 2. ¿En qué año se inventó la imprenta? En 1453. Bien. Tercera pregunta. ¿La lengua y el lenguaje es lo mismo? Falso. Y aquí dice la corrección. El lenguaje es la facultad que tiene todo individuo para expresarse a través de palabras, movimientos corporales, signos y señales. La lengua es el sistema que empleamos para comunicarnos y este se concreta a través del habla. 4. ¿Qué es la diversidad lingüística? Es la existencia de distintas lenguas. Está bien. Acá esta es la pregunta. Nombra alguna de las características del lenguaje. Facultad de una persona para comunicarse a través de las palabras. O sea, igual está mal. Estás mal en esta. Facultad de una persona para comunicarse, pero no necesariamente a través de las palabras. En estas de aquí Licen, ¿qué? Les voy a ayudar en estas de aquí ya. Nombra alguna característica de la lengua. Es social, ¿sí? ¿Estás bien? Entonces aquí ya te corrijo. Solo una pregunta les voy a ayudar a todos. Ya está corregida y ya vas a ver la nota que te va a salir. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la función de la lengua? La lengua mantiene viva la memoria histórica de los pueblos que las hablan y en su conjunto la diversidad lingüística expresa la historia misma de la humanidad. Muy bien. ¿Qué es la expresión? Es todo acto comunicativo del ser humano que a través de algún medio, lenguaje verbal o no verbal, se hacen manifiestos. Sí. 9. ¿Qué es la expresión oral? Ese conjunto de factores que afectan la comunicación humana a través de la lengua compartida entre emisores. Licen, ¿Qué? aunque le corte, me escucha. Lo que pasa es que se Sí. me está yendo el internet. Ah, ya, En la ya. pregunta de arribita, ¿Cuál? en la 6 me parece que es. Sí. O Aquí. sea, ¿cómo vamos a saber nosotros que hay que poner como esas mismas palabras? Eso es No lo que tienen me... que poner sus mismas palabras. Esta, Entonces, es que eso te estoy explicando. La plataforma aquí les va a poner como X. Estas son las que yo califico de manera manual. Entonces, mira, te sale X, pero como ahorita yo ya le corregí de manera manual, aquí ya refleja el puntaje. ay, 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 Ajá. Esas gracias. valen, sí, esas valen 0,50. Ya, Licen, gracias.
Las últimas también les va a salir en una X. Miren, ahorita vamos a esas. Dice, dame tu opinión con respecto a la libertad de expresión. Para mí la libertad de expresión es un derecho de decir lo que creemos y opinamos sin miedo ni censura a las demás personas. Ya que nosotros mismos somos dueños de nuestras palabras, de nuestros discursos, estemos o no de acuerdo con la realidad que nos encontremos. Entonces, miren, aquí les va a salir sin responder. Y aquí yo ya les corrijo. Y esta creo que vale 2 puntos, pero fue cortita, así que te voy a poner un punto. Tenían que desarrollarlo un poquito más, porque hicieron un trabajo de eso. Y la última, uy, también. Escribe una reflexión con respecto a la importancia de la lectura. La lectura es un hábito, y está con falta de ortografía, Gabriela, que mejora las condiciones de las personas, que permite que el cerebro se desarrolle mental y cognitivo para la vida diaria, ya que mediante la lectura nos lleva a conocer diferentes temporalidades de las personas. Y acá lo mismo. Yo les califico de manera manual. Les va a aparecer así. Y de pronto, Gabriela tiene 8. Los demás tienen sin calificar aún porque recién voy a calificarles. ¿Ok? No es que estén mal o tengan 0, es que todavía no califico estas preguntas que tenemos abiertas. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si no, para despedirnos y yo me quedo cargándoles las tareas. ¿No? El día de mañana, por favor, vamos a tener, como les comenté, un análisis con respecto a ciertas propagandas políticas y vamos a hacer, ahora sí vamos a emplear todas estas herramientas y estos sentidos y elementos que hemos visto en la unidad 1 y también ahorita en la unidad 3. ¿Ok? Eso es todo, Profe, chicos. una Dime. pregunta tenía, disculpe. Claro, claro. Las tareas, yo también recién, ya estoy matriculado, pero recién esta semana y no pude asistir a las anteriores clases. Entonces, las tareas, ¿a usted cómo le presentamos en PDF o en Word? ¿Está bien? Las tareas tienes que meterte en la plataforma porque yo ahí les pongo también los formatos. O sea, tú solo te descargas del formato que está ahí y te la bajas en el formato que se encuentra en la plataforma. Por Ah, ejemplo, ya. te voy a mostrar de una vez antes de salir de la plataforma. Sí, sí le Mira, vi, ah, pero hay que subir en Word o en PDF. en PDF, mejor en PDF, pero si lo hacen en Word no pasa nada tampoco. No, yo no voy a cambiar su documento. Ah, ya, gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, chicos, eso es todo. Mañana nos vemos a las 7:30 para avanzar con la materia y como les dije, mañana va a ser súper chévere y súper interactivo. Esta es una de las clases que más me gustan, que es la de análisis. Y ahí sí vamos a participar todos, ¿ok? Eso sería, chicos. Nos vemos el día de mañana. Gracias. Listo. Hasta luego, Gracias, Liz. Tamara. Gracias, teacher. Profe. Gracias. Chao, chicos.